¿Hay buenas noticias? América y Almada sí lo quieren ganar. América va a ir con todo. Va con todo. Pero ya Va lo con sabemos, mejor que América sí va con, pero no ha podido. Pero es que Almada es así, Almada tiene, no sé si decir la virtud de poner a muchos chavos mezclados con los de... Te voy a levantar para hacer unas lagartijas, así como qué? Almada hacen. No las... ¿Sí vieron cómo lo estaba haciendo? No, tú las haces ¿Dónde? mejor, ¿En qué yo parque? creo. En parque Oye, público. pero bueno, además el que se presente de local en el primer partido le da un gran plus, ¿no? Que esa puede ser una gran desventaja que no consideramos muchas veces, el que los equipos mexicanos que van a visitar Estados Unidos sí tienen que pasar a pagar un precio, ¿no? Sí lo decimos. Sí lo decimos, pero no lo valoramos, me parece lo suficiente, Mike. Sí Pero está fíjate, difícil jugar en Estados Unidos en esas canchas. Sí está complicado. Sí, pero, sí te merma, por supuesto que te merma. pero fíjate, el Atlante fue y le ganó al líder de una conferencia, Vancouver. Y el León fue y le ganó al líder de la otra conferencia, a Nashville. No, si lo tomas en serio, sí puedes. Claro que se puede. Pero es lo que yo te digo, si hablamos de que el América va a jugar de local primero, como el Toluca fue ayer, cuando vienen los equipos de MLS aquí bajan mucho ellos. Claro, igual que y nosotros, más los pasa que juegan allá. a nivel del mar, como San Diego, como Seattle. O la altura. Por ejemplo, San que Diego jugó viene ayer con aquí. Toluca. Y San Diego viene a jugar aquí contra... Seattle ayer para que le hubieran metido 6-7 goles, si no es por el portero. Entonces, ¿qué pasa con estos equipos estos partidos de Toluca? Tiene 2 de local. En Toluca tiene que ganar los 6 puntos. Sí. Entonces, Toluca consideremos que aunque ya no tiene una necesidad deportiva de ganar, pero sí tiene una necesidad internacional de ganar el torneo. Claro. Yo te aseguro que Mohamed le tira a ganar el torneo. Claro, porque quiere ser el primer Él le gusta equipo ganar mexicano en siempre. ganar. Mohamed Le gusta ganar, le encanta ganar. Y además viene de perder una disputa con Cruz Azul, un torneo que le dejó seguramente una espinita. No es el torneo más importante, el trofeo más importante del semestre, pero el turco, claro que Dicen, ese tipo de disputas. dicen que terminó el partido contra Cruz Azul de campeón de campeones furioso. Él estaba muy enojado. Furioso. Se veía, pues hasta empujó a alguien ahí. Hablan de que Nico Castro y él pelearon feo y que Nico Castro no ha vuelto a jugar, ¿eh? No ha estado titular ya. Pero ese video Vamos con ese León. video No, que sale creo que el audio, es un audio. No, es un audio. ese audio es de Está Julio truqueado. César Uribe. Está truqueado. Sí, es de Julio César Uribe. Lo cuando usaron le- como él, pero dicen que está enojado con varios jugadores porque o sea, él esperaba ganar el partido de campeón de campeones. Seguro, no, por supuesto. No le gusta perder al turco. León Lecanda con nosotros en Fútbol Picante para que nos confirme o nos diga lo contrario sobre las pretensiones de América y de Guillermo Almada de mandar lo mejor disponible para esta noche en el Estadio Banorte ante el equipo de San Diego. León, ¿qué sabes al respecto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo mismo, Miguel, que América se lo toma con toda seriedad y con la máxima prioridad. Es un torneo que, cierto, da poco premio en lo económico, probablemente da poco mérito en lo deportivo, ¿no? Es un trofeo más, no es un torneo tan relevante como sí lo es para este club ganar la CONCACAF Champions Cup del próximo año para conseguir ese ansiado boleto al Mundial de Clubes del año 2029, pero ciertamente, y sobre todo con el pasado de André Jardine, en donde América quedó en cuartos, octavos y fase de grupos, para este equipo y para esta institución, y quitando el tema de si la plantilla está corta o no, la prioridad es ganarlo, Miguel. Entonces sí, se la va a jugar con lo mejor que tiene. ¿Qué hay de los refuerzos, León? ¿Cómo van en su proceso de adaptación, integración al equipo, tanto el caso de Perea como el caso de Edwin Cerrillo? Mira, ayer el equipo sufrió la afectación de su horario de entrenamiento que estaba programado a las 5 de la tarde, Mike, por una tormenta eléctrica que cayó al sur de la Ciudad de México y que además provocó el apagón en la sala de conferencias y por ende la suspensión de la rueda de prensa apenas después de 3 preguntas. Eso afectó un tanto los planes del equipo, que salió ya más pegado a las 7 de la noche a entrenar una práctica más corta en la cancha 1 de Cuapa, en donde ya, digamos, pudo tener su primer entrenamiento con sus compañeros Edwin Cerrillo, el segundo refuerzo de las Águilas. Mientras que el primer refuerzo, hablo de Óscar Perea, está llevando a cabo un programa especial de adaptación a la altura. Ninguno está listo para jugar hoy, no los van a arriesgar, no quiere improvisar Almada, ayer nos lo decía en la rueda de prensa, y lo que proyecta de una u otra manera es quizá 10, 12 días para el colombiano Perea, probablemente 15, 16 días para el mexicoamericano Cerrillo. John, ya sabemos, ¿no?, que a Valenzuela y Almada les encanta pues que los jugadores primero trabajen lo físico, ¿no?, lo adaptativo, no solamente a la altura, sino a lo parejo del resto del plantel, ¿no? Lo hizo con los jugadores que estuvieron en el Mundial, ahora lo hacen de nueva cuenta con estos 2 futbolistas. En ese sentido, Brian Rodríguez, que jugó un rato el otro día,
¿Hoy podría ser titular con el América o crees que lo vuelvan a llevar poco a poco buscándolo entrar de cambio? No, yo creo que hoy Brian Rodríguez tiene buenas probabilidades de arrancar el partido, justo además en todo este momento, ¿no? Donde ayer salió a la rueda de prensa, apenas una respuesta sobre el tema de su futuro, dijo, bueno, soy feliz en América, estoy concentrado en el partido con San Diego, pero evidentemente cuando haya una posibilidad de una salida, pues lo voy a comunicar a quien lo tenga que hacer. Hoy te puedo decir que el tema se ha dado por cerrado en el caso de Cruzeiro, sí hay interés de Vasco da Gama, pero no hay, digamos, algo tan avanzado como ya estaba con el Club Cruzeiro, que incluso ya había un acuerdo entre clubes y por el tema de, digamos, dinero que se le tiene que pagar al representante y al jugador, que es entre el 10 y el 15% de la transferencia total, pues no pudieron encontrar la forma en Cruzeiro de depositarle ese dinero al agente Edgardo La Salvia y que también lo comprobara a través de facturas relacionadas a la representación o intermediación de jugadores, ¿no? Esto dio al traste la negociación y ahora es Vasco el que ha levantado la mano, pero hablando de eso, pues Rayito es jugador del equipo y ojo porque lo de Yamilton Campas no ha avanzado tampoco en las últimas horas. Es decir, América hizo una oferta y todo, de repente se consideraba también la posibilidad de abrir ese hueco para Brian Rodríguez, dejarlo en libertad y tener entonces a los colombianos Campas y Perea como los extremos izquierdos para este semestre. Y hoy no ha avanzado, hoy lo que sabemos también es por fuentes en Argentina, Campas se presentó, habló con la directiva de Rosario, con el técnico Almirón, con sus compañeros, dijo, bueno, ya llevo 2 ausencias de entrenamiento, tampoco podía ausentarse una vez más porque bajo el estatuto de FIFA es abandono de trabajo, entonces hoy ya se puso otra vez a disposición, a ver qué pasa, él quiere venir, Campas, pero ni ha caminado la llegada de Campas ni tampoco la salida de Rodríguez, por lo tanto es jugador Rayito de América y seguramente será fundamental para el técnico Almada. Hola, ¿cómo estás, León? Qué gusto saludarte. Oye, en el caso de la Pantera Zúñiga, platícame cómo está la cosa, porque ya para que el técnico decida debutar a Alejandro Cárdenas e insistir en él en los cambios con Henry Martín de titular y que no sea ni siquiera ya opción de cambio a la Pantera Zúñiga, ¿qué van a hacer con él? ¿Va a salir en este mercado que todavía puede cambiársele o se va a quedar ahí en el América aunque no juegue? Mira, yo lo que he escuchado es que es un jugador más de la plantilla que está a disposición, hizo la pretemporada, pero cierto, no ha contado el técnico con él, ¿no? Y es otro jugador, así es, ¿no? Y además es un jugador que costó $5 millones cuando el club lo trajo de Tijuana, es un jugador bien pagado dentro de la plantilla, por supuesto dentro del top 6, top 7 de jugadores mejor pagados del equipo, y además ocupa la plaza de extranjero, como también Víctor Dávila, que hoy está en la parte final de su rehabilitación de la rodilla, pero además en el caso de Dávila, lo que está sucediendo es que América dice, bueno, a ver, si traigo los suficientes jugadores, pues ya es más fácil cederlo a Colo-Colo y decir, bueno, pues ya que se hagan cargo y que haya una opción de compra. Lo contrario, en un momento podría pensar América en registrar a Dávila, pero hoy, lado Miguel, pues más de 7 meses sin jugar un partido con el San Diego FC, que le dijo, mira, no quieres salir, perfecto, cuando estábamos hablando del mercado de diciembre, enero, no te preocupes, te vas a quedar, te vamos a seguir pagando tu salario íntegro, que es de más de $7,5 millones anuales, pero no vas a jugar un solo minuto. San Diego FC se la cumplió, pero un equipo levantó la mano de la región, es el LA Galaxy. LA Galaxy quería un jugador franquicia, LA Galaxy que le acaba de vender a Edwin Cerrillo al América a cambio de $2,5 millones, y entonces es el LA Galaxy el que a préstamo está llevándose al Chucky Lozano hoy, Miguel, como jugador franquicia por el resto de la temporada con una opción de compra, porque todavía el contrato de Lozano incluye los años 2027 y 2028 completos. Entonces, bueno, de una u otra forma, para el Chucky es bueno, porque tendrá una oportunidad de volver a jugar, y por otro lado también para San Diego de deshacerse de un jugador que primero le sale muy caro en tema de la masa salarial, y segundo que de plano no entraba en ningún tipo de estructura deportiva dentro de la institución, ¿no? Entonces, ese es el rival de América hoy, San Diego FC. De cualquier forma el Chucky no iba a jugar hoy por la noche, ¿no? Querido Lion, fuerte abrazo. Yo quiero retomar el tema de Brian Rodríguez. ¿No piensas tú que a lo mejor fue un plan con maña de la directiva del América haberlo enviado a la conferencia de prensa justamente un día después de que se cae la negociación con el Cruzeiro, para que fuera preso de sus palabras? Es decir, ayer cuando dice estoy feliz en el América, y entonces América diga, ahí está,
no me vengas ya con cualquier oferta de morrayita que te quieres ir. Si tiene que ser una oferta, tiene que ser una oferta muy, pero muy jugosa. ¿No crees que le tiró por ahí ese plan con maña a la América para después, ante los medios, decir, mira, aquí están tus palabras, Mira, sería muy aventurado decirte que sí, porque en realidad no me consta, pero lo que sí te puedo decir sobre este tema es, me hubiera encantado que no hubiera habido un apagón, porque la primera pregunta, de una u otra forma, como que se sale, ¿no?, de ella, Brian Rodríguez. Y la segunda pregunta, que fue la última que contestó antes de que se fuera la luz y literalmente se levantaran Almada y Rodríguez, ya iban camino en el pasillo cuando regresó la energía eléctrica ahí en la sala de prensa, pero la segunda pregunta contestó sobre qué tanto se ha acercado la MLS a la Liga MX y la importancia de estos torneos, ¿no? Realmente no tenía nada que ver con su futuro. Yo creo que ahí los reporteros íbamos a insistir con el tema sobre Brian Rodríguez. Te puedo confirmar que la oferta de Cruzeiro era de $10 millones y 2 millones más en variables, por varias fuentes. Y América ya había dado el sí. América había dicho, perfecto. América lo compró en 8 millones al LAFC contando el 100% de la carta, porque primero compraron un 70% y después fueron adquiriendo el restante. Entonces América decía, perfecto, todavía tiene 26 años, claro, no se fue vendido en 15 millones, como en un momento el club proyectaba a el fútbol del Medio Oriente o Europa, pero una venta de 10 millones a Sudamérica con 2 más en variables era un buen negocio para el club y sobre todo en este momento en donde financieramente le ayuda mucho. Esa venta hubiera amortizado las transferencias completas de Óscar Perea, Jamilton Campas y también de Edwin Cerrillo, los tres en compra definitiva. Digo, ya hay 2, lo de Campas, les repito, no se ha cerrado, no está cerca de hacerse en este momento. Entonces, lo que yo sé es que sí había acuerdo entre clubes y le encantaba la idea a América decir, ok, adelante, ya se habían... Mira, lo hablaron en septiembre del año pasado cuando renovaron, Diony, te lo conté aquí, te dije, cuando Rayito renovó, sí hubo un jaloneo de meses, le subieron el sueldo el 35% y le dijeron, mira, después del Mundial te vas vendido, te vas bien vendido. Lo de Cruzeiro era una buena venta. Entonces América se quedó así de, ¿qué pasa con el representante? ¿Por qué siempre es lo mismo, no? En el club, para mí, lo que me han dicho es que están súper molestos con el tema del Chino La Salvia, porque Cruzeiro no encontró la forma de pagarle su dinero, sino era en paraísos fiscales y a través de facturas que no tenían nada que ver con la representación e intermediación de jugadores. Perfecto. Eso sí le molestó a la América y no tiene que ver con el jugador. Y Gabriel El Toro Fernández igual rompió la relación con La Salvia porque dijo, no, mejor yo negocio con Cruz Azul, ¿no? Perfecto, León, pues muchísimas gracias. Ahí estamos al pendiente de la cobertura. ¿Cuánto tema de fútbol estufa con el América? Mucho. Es normal, sucede, periodo además muy largo, se come parte del torneo y puede haber noticias hasta el último momento de este periodo de transferencias. Gracias, León Lecanda, como siempre, precisa y muy buena información del equipo de Cuapa. Campas por la mitad de lo que pudieran vender a Brian Rodríguez no me parece mal negocio para el América, sobre todo porque Brian... Son casi de la edad. Brian es un gran jugador, gran jugador, pero ha sido muy tormentosa esta relación. O sea, semestre a semestre se sale una novia, una oferta. Por su representante, por eso el Toro Fernández hizo bien de deshacerse. El Toro ya y le quitó problemas a Cruz Azul. O sea, yo comparto la opinión, ¿no? Pueden ser un buen ¿Más negocio amigo La por Salvia mitad de tuyo, precio. No, pero... Ah, pensé. No, para nada, no. Todos son tus amigos. Pero... No tengo amigos de esos. Pero más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Es decir... ¿Te refieres al representante o al No, a jugador? Brian. O sea, Brian yo no... Es jugador demostrado. Pero por supuesto, adaptado, demostrado, que tiene Pero si un jugador calidad. constantemente te está diciendo, tengo oferta de Eso Cruzeiro. sí. No, Pero es el verdad, representante. eso es. Tengo Pero, oferta. pero capaz sigue siendo una pero es lo apuesta que es. sin saber si Se va a acabo de funcionar. firmar por 3 años, se subió el 35% y antes del año ya me estás otra vez. Como club dice... ¿Están ahora? No, hay algunos casos. Pero de esta verdad, estrategia, Escandaloso. esta estrategia de decirle al Cruzeiro, oye, necesito que me deposites en 3 cuentas fiscales para yo ver, y después ni siquiera te voy a dar una factura por concepto de representación. Eso o es lo que sea. no, eso es lo que o sea, no. eso son malas prácticas. Esta es la marca del América en la Leagues Cup, que bueno, pues hoy arranca para el equipo americanista, llegando a cuartos de final en la era Jardine, en el momento, pues sí, más brillante, uno de los momentos más altos del América del tricampeonato. No ha terminado semifinal por nomás. ganarlo, no, Cuartos nada más fue todo lo que alcanzó. Es que en general todos los mexicanos no les ha ido bien. Perdió con Nashville, Monterrey en algún De momento. Nashville en penales. Querétaro y Mazatlán, imagínate. Los Mazatlán, mejor les que ha echó a ido. Cruz Azul. Querétaro y Mazatlán. Porque ahorita hablaremos de Cruz Azul, pero a Cruz Azul ni con el Tuca, ni con Anselmi,
ni con Larcamón. Veremos si Wiki. Con nadie. Wiki va a ser el bueno. Si Wiki trae estas. Si Wiki trae esta, bueno, veremos el saldo del día. América hace oficial a Edwin Cerrillo como segundo refuerzo para la llegada del mediocampista mexico-estadounidense de 25 años. El Club América hizo oficial la contratación de Edwin Cerrillo como su segundo refuerzo para el Apertura 2026. El mediocampista estadounidense de raíces mexicanas llega procedente del LA Galaxy para añadir profundidad en una posición donde actualmente alternan Alan Cervantes y el brasileño Ícaro da Conceição. Cerrillo cuenta con características que le permiten incorporarse al área rival, en un perfil similar al de Eric Sánchez. El centrocampista nació en Waco, Texas, el 3 de octubre del 2000, y es elegible para obtener la nacionalidad mexicana debido a que sus padres son originarios del estado de Zacatecas. Antes de que se confirmara la operación, el gerente general del LA Galaxy, Will Kuntz, declaró que Edwin Cerrillo no había sido convocado para el partido ante FC Dallas debido a una negociación avanzada con otro club. El jugador de 25 años tiene un valor de $4 millones, de acuerdo con el portal Transfermarkt. América no reveló los términos económicos de la operación. Cerrillo se convierte en el segundo refuerzo azulcrema para el Apertura 2026, 6 días después de la contratación del colombiano Óscar Perea. Ambos son poco conocidos en el fútbol mexicano, aunque cuentan con experiencia en selecciones menores de Estados Unidos y Colombia, respectivamente. ESPN había reportado previamente que la directiva azulcrema buscaba refuerzos con un presupuesto limitado. Aunque el club mantiene finanzas saludables por sí mismo, no registró ingresos por ventas de jugadores durante el verano. El último informe de Grupo Ollamani también reportó pérdidas superiores a los 548 millones de pesos como producto de la organización de la Copa Mundial de la FIFA y la remodelación del Estadio Banorte do Zorniquín. La cantidad contabiliza las operaciones hasta el 30 de junio, por lo que podría aumentar con el cierre fiscal de julio, mes en el que todavía se disputó el partido de octavos de final entre México e Inglaterra y concluyeron las actividades del Mundial en la Ciudad de México. ¿Por qué tardaron en reaparecer los mundialistas? Las Águilas contarán con sus jugadores mundialistas por primera vez en el torneo tras finalizar el acondicionamiento especial. Finalmente, América echará mano de 2 de sus 4 jugadores que participaron en la Copa del Mundo. Sebastián Cáceres e Israel Reyes serán convocados para el próximo domingo, cuando el equipo reciba la visita de Santos. Sin embargo, existe una razón por la que no han sido utilizados. El cuerpo técnico de Guillermo Almada sugirió que los mundialistas realizaran un trabajo físico especial para soportar el semestre con doble competencia. Ninguno de ellos pudo hacer el viaje a España, donde el equipo realizó la pretemporada durante 3 semanas. No obstante, eso no impidió que Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez recibieran la misma base física que sus compañeros. Por ello, desde el lunes 13 de julio, cuando se reintegraron al equipo después de su participación en el Mundial, comenzaron con su pretemporada dentro de las instalaciones de Cuapa, con el mismo número de días de trabajo que el resto de la plantilla. Ya con el trabajo físico culminado, Guillermo Almada recibió luz verde para llevarlos el próximo domingo al choque contra Santos. La idea es que ambos tengan sus primeros minutos de actividad en el Apertura 2026. Brian y Cendejas a la espera. Con la inminente participación de Cáceres y Reyes, Alejandro Cendejas y Brian Rodríguez serán los únicos mundialistas de América que sigan sin tener participación en lo que va del torneo debido a sus respectivas lesiones. Se esperaba que Brian también fuera convocado este fin de semana, pero en uno de los entrenamientos sufrió un esguince de rodilla que lo tendrá fuera algunas semanas más. Cendejas también se mantiene fuera. El futbolista tuvo que viajar a España para someterse a una cirugía de rodilla y por ahora se encuentra en etapa de rehabilitación en las instalaciones del club. A diferencia de Brian, quien a pesar de estar lastimado alcanzó a realizar el trabajo físico con el grupo, el regreso de Alejandro Cendejas tendrá que ser paulatino, debido a que no tiene actividad desde el 25 de junio, cuando Estados Unidos cerró la fase de grupos del Mundial. ¿Dónde están los juveniles que utilizó André Jardiné? Con Guillermo Almada como nuevo estratega, las fuerzas básicas vuelven a colocarse en el centro del proyecto.
André Jardine encontró la fórmula para convertir al América en un equipo campeón, pero la consolidación de futbolistas surgidos de la cantera quedó como una de las cuentas pendientes de su gestión. Aunque el brasileño recurrió a más de una decena de jóvenes durante su etapa en Cuapa, apenas un puñado logró mantenerse dentro del primer plantel. Con Guillermo Almada como nuevo estratega, las fuerzas básicas vuelven a colocarse en el centro del proyecto. El uruguayo recibió una plantilla limitada en refuerzos y ante esto tendrá que encontrar soluciones desde casa, una fórmula que le dio resultados en Pachuca. Instituciones abiertas a los procesos largos en formación y que no tienen la presión que representan las Águilas. Mientras Almada analiza a la nueva generación de canteranos, varios de los futbolistas que tuvieron minutos con Jardine no se encuentran disponibles para el timonel. ¿Qué pasó con los jóvenes que utilizó el brasileño? Juan Cantú fue uno de los primeros jóvenes que debutaron bajo las órdenes de André Jardine en el Apertura 2023. Su debut fue en la primera jornada en contra de Juárez y participó solamente 24 minutos bajo las órdenes del timonel brasileño. El delantero dejó las fuerzas básicas de Monterrey para fichar con las Águilas y buscar trascender con el cuadro de Cuapa, pero ante la falta de oportunidades, salió del club en el verano del 2024 a Pachuca. Bruce El Mesmari fue una de las promesas mexicanas que se dio a conocer en el Mundial Sub-17 celebrado en 2019. Surgido en Pachuca, se dio a Estados Unidos en 2020 y regresó a México en 2023 con las Águilas, donde pasó sin pena ni gloria. Apenas fue considerado por André Jardine y posteriormente salió. Diego Arriaga es otro de los elementos que sumó minutos a la regla de menores. Debutó en enero del 2025 cuando contaba con 20 años. El medio ofensivo fue considerado en los 2 primeros compromisos de la temporada regular y en los 2 últimos compromisos de la misma fase regular. A pesar de recibir elogios desde la interna del club, no se ha ganado un puesto con primer equipo y este semestre está inscrito con el plantel Sub-21. Dagoberto Espinosa es uno de los contados casos de éxito que ha tenido América, pero tuvo que picar piedra para ser visto por André Jardine. En su etapa por la Sub-20 se fue cedido al Young Cercle de Bélgica y fue hasta su regreso que debutó con América. Fue hasta el verano del 2024 que tuvo minutos y le ganó la posición a un Kevin Álvarez que iba a la baja. Franco Rosano. El lateral izquierdo de 21 años es otro de los elementos que debutó bajo las órdenes de Jardine. Rosano fue uno de los juveniles que fue enviado en 2023 al Sporting de Gijón y regresó para 2024. Con el timonel brasileño tuvo 200 minutos en 5 compromisos, pero no se ganó la confianza del ahora ex técnico. Hace un año fue enviado a préstamo a Necaxa, donde participó en 31 compromisos de Liga MX. Actualmente ha tenido 4 minutos bajo las órdenes de Guillermo Almada. Diego Reyes Costilla fue otro de los elementos que André Jardine utilizó para cumplir con la regla de menores. Debutó y tuvo participación en las 2 primeras jornadas de la Apertura 2024, aunque en el campo solo estuvo menos de 10 minutos. Su debut lo hizo a los 16 años. Actualmente, el joven ofensivo mexicano se encuentra a préstamo con el Flamengo Sub-20 de Brasil. Cristo Vela es otro de los jóvenes que debutó Jardine en el compromiso ante Querétaro en la primera fecha del Clausura 2025. El sobrino de Carlos Vela apenas fue tomado en cuenta para 2 juegos y sumar minutos a la regla. Fuera de ahí se mantuvo con el equipo Sub-21 y en el presente Apertura 2026 firmó con el Cancún FC, escuadra donde se formó y en donde trabaja su papá, el exfutbolista Alejandro Vela. Miguel Ramírez. El elemento de 24 debutó hace 2 años bajo las órdenes de Jardine. El volante lleva por apodo Isco, pero en el campo no ha podido consolidarse. Durante la temporada 2025-2026 fue enviado a préstamo con el Puebla, donde participó en 16 compromisos. Este torneo regresó a las filas del nido. Antonio Álvarez es otro de los juveniles del América que no logró consolidarse bajo las órdenes de Jardine. El jugador se fue de Cruz Azul para recalar en América, donde ha tenido poca suerte. Su debut fue en el verano del 2024 y fue en enero del 2025 que anotó su primer y único tanto en Primera División al marcar el único gol de la victoria sobre Querétaro.
Pese a esa anotación y tener actividad en las 2 primeras jornadas, fue borrado por el brasileño, quien no lo volvió a meter al campo, y en el verano del 2025 salió cedido al Ottawa y en diciembre del 2025 regresó al América. En el presente verano firmó con los Piratas FC de la Liga de Expansión. Francisco García Flores. Solo participó 13 minutos bajo las órdenes de Fernando Ortiz, pero vivió todo el proceso de André Jardiné y apenas fue visto por el estratega brasileño para un compromiso frente a Querétaro. Francisco estuvo en el campo 20 minutos y con ello terminó su aventura por la máxima categoría. El joven delantero de 20 años logró 10 anotaciones el semestre pasado y este torneo fue enviado a Piratas FC de Veracruz. Ramón Juárez. Es el mejor joven que salió de la etapa de Jardiné, pero su formación y parte de su proceso se dio fuera del club, con Puebla y posteriormente en el Atlético de San Luis, donde coincidió con el estratega brasileño y lo respaldó para regresar a Cuapa, donde pasó a tener minutos, juego y ser considerado uno de los mejores canteranos de los últimos tiempos. Con Jardiné no siempre fue titular y tuvo que comer banca. Miguel Vázquez se dio bajo las órdenes de Fernando Ortiz y tuvo actividad con el estratega argentino en 3 encuentros. Sin embargo, fue con la llegada de Jardiné que tuvo mayor regularidad y disputó 29 compromisos. Durante el último año con Jardiné, tuvo participación en 11 partidos entre el Apertura 2025 y Clausura 2026. Sebastián Martínez. Fue otro de los jóvenes que utilizó Jardiné para cumplir con la regla de menores, y su actividad se limitó a solo 2 compromisos. El futbolista de ahora 23 años fue utilizado en 2024, y ese mismo año terminó su etapa con las Águilas. Posteriormente fichó por San Luis, Irapuato y actualmente milita con Tampico Madero. Patricio Salas. El joven formado en las fuerzas básicas del Pachuca debutó bajo la era Jardiné y en 32 compromisos logró 3 goles y 2 asistencias. Fue uno de los jugadores surgidos en Cuapa en los últimos torneos con mayor participación y actualmente se mantiene bajo las órdenes de Guillermo Almada.